Ejercicio 43. Considere la siguiente información. En la siguiente tabla se muestran los componentes, el porcentaje de cada componente y las calificaciones en una escala de 1 a 100 obtenidas en cada componente por Mariana, Jocelyn y Alondra, en un curso cuya nota final mínima para aprobar es 70. Sí, el mínimo para aprobar el curso sería nota de 70. La nota final se obtiene al sumar los porcentajes obtenidos en cada componente, sin realizar redondeo. Entonces, vamos a la tabla para ver aquí los detalles. Podemos ver que los componentes son tareas que valen un 15%. Vamos a agregarle el símbolo de porcentaje a cada una. Primer parcial, 25%. Segundo parcial tiene un valor de 30%, el quiz 15% y el proyecto 15%. Esa es la nota respectiva de Mariana, Jocelyn y Alondra. Vamos a sacar el promedio, la nota final de cada una. Para eso lo que se hace en la calculadora es multiplicar el valor porcentual por la nota respectiva. Vamos primero con Mariana. Para saber la nota final de Mariana multiplicaríamos 15% por 60, que fue lo que ella se ganó en las tareas, más en el primer parcial que valía 25%, lo multiplicamos por 60. Ella se ganó un 60 en el primer parcial, más se van sumando para obtener la nota final. En el segundo parcial, ella del 30% obtuvo un 75 como nota, entonces multiplicamos 30% por 75 más 15% por 60, que fue lo que se ganó en el quiz, 15% por 60, más en el proyecto valía 15% por 85. Entonces, si hacemos este procedimiento, nos estaría dando una nota de 68.25 en el caso de Mariana. Eso sería una nota roja, 68.25. Vamos a escribir aquí la nota final, porque en la nota mínima para aprobar el curso era de 70. Entonces Mariana no estaría aprobando el curso. Vamos ahora con Jocelyn. Vamos a hacer exactamente lo mismo con Jocelyn. Sería así, 15% del primer componente por 80, porque Jocelyn se ganó un 80 en ese primer rubro, más 25% por 50. Estamos con la nota de Jocelyn, más 30% por 75, más 15% ahora por 80, más de último 15% por 80 de nuevo. En el caso de Jocelyn tiene una nota final de 71. Eso sería una nota azul, una nota buena para Jocelyn en el sentido que ella sí aprobó el curso porque la nota mínima era 70. Y por último vamos con Alondra, con lo cual tendríamos 15% del primer rubro por 95, según las notas de Alondra, más 25% por 50, el segundo componente, más 30% por 55, más sería luego 15% por 80, más 15% del último componente por 75. Y eso nos estaría dando una nota de 66.5, lo cual es una nota roja también, 66.5 para Londra. Ella no estaría aprobando tampoco el curso porque la nota mínima para aprobar era 70. Primer proposición, Jocelyn obtuvo una nota final de 71. Es verdadero. Vemos que Jocelyn tuvo una nota de 71. La primera proposición es verdadera. Número 2, Mariana y Alondra reprobaron el curso. Es cierto también, esa proposición es verdadera porque podemos ver que en el caso de Mariana obtuvo 68,25, no está aprobando el curso. Y en el caso de Alondra, 66.5, es una nota que tampoco aprueba porque el mínimo para aprobar el curso era 70. La opción correcta en este caso sería la opción A, ambas. Ejercicio 44. Considere la siguiente información. El lanzamiento de martillo es una prueba de atletismo
donde se lanza un objeto denominado martillo y resulta vencedor quien lo envíe a mayor distancia. Los siguientes datos corresponden a las distancias en metros de 5 lanzamientos de martillo realizados por 4 atletas que participaron en una eliminatoria para los Juegos Deportivos Nacionales. Si vemos la tabla, tenemos los atletas M, N, P y Q, y ahí tenemos los datos de las 5 veces que lanzaron el martillo. Ahí tenemos los datos para cada uno de ellos. Entonces le damos más abajo. Tenemos, para elegir un atleta que representa al equipo se utilizan dos criterios. Primero, escoger al atleta que hizo el lanzamiento con mayor distancia. Segundo, si al aplicar el primer criterio se obtiene un empate entre atletas, entonces se debe seleccionar entre ellos a quien obtuvo el mayor promedio de las distancias de sus lanzamientos. Bueno, entonces muy sencillo. Vamos a buscar cuáles atletas tuvieron la mayor distancia en sus lanzamientos. A la hora de lanzar el martillo, los que obtuvieron la mayor distancia a la hora que lo lanzaron. Tendríamos, si buscamos con atención, los que lanzaron el martillo a mayor distancia fueron el atleta N, que lo lanzó a 66,25 metros, y también el atleta Q, que también lo lanzó a 66,25 metros. Esos son los atletas que lanzaron el martillo a mayor distancia. Entonces, como hay un empate, lo que decía el primer criterio es escoger al atleta que hizo el lanzamiento con mayor distancia. Pero el segundo criterio decía que si se obtenía un empate entre atletas, como acá, N y Q están siendo empatados porque son los que lanzan el martillo a mayor distancia. Entonces dice que se debe seleccionar entre ellos a quien obtuvo el mayor promedio de las distancias de sus lanzamientos. Así que aquí tenemos que sacar el promedio para el atleta N. Recordemos que el símbolo de promedio es una X con una rayita encima. Y para el atleta Q también debemos sacar el promedio de sus lanzamientos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con el atleta N a sacar el promedio de sus lanzamientos. En la calculadora entonces sumaríamos todos estos datos. Vamos a ver en fracción para sacar un promedio. Se suman todos los datos y se divide entre la cantidad. Sería 64.12 más 65.75 más, ahora nos corremos para ver los otros datos, 66.25 más 62.90 más 63.60. Todo eso dividido entre 5 porque el promedio es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de elementos. Dividido entre 5 porque fueron 5 lanzamientos. Eso nos daría un promedio de 64,52. Así que acá vamos a escribir el promedio de N, 64,52 para el atleta N. Ese fue el promedio. Ahora vamos a sacar el promedio del atleta Q. Para eso tenemos que sumar en la calculadora estos datos del atleta Q. Entonces sacamos el promedio. Tenemos que sumar en fracción 64.10 más 65.30 más 61.25 más 66.25 más 63.20. Y eso lo dividimos entre 5 porque la cantidad de datos también nos está dando un promedio de 64.02. Así que acá en el promedio de Q tendríamos 64.02. El ejercicio lo que decía era que como habían empatado N y Q, como habían empatado en el sentido de que el mayor lanzamiento del martillo fue 66.25 para cada uno, entonces había que obtener el promedio de cada uno de ellos y el que tuviera el mayor promedio sería el atleta seleccionado, sería el atleta ganador. En este caso es evidente que el atleta N tiene un promedio mucho mayor, 64.52, es mayor que 64.02. Por lo tanto, el atleta que
que debe ser seleccionado, según los datos que ya obtuvimos, sería el atleta N. La opción correcta sería la B. Ejercicio 45. Considere la siguiente información. La siguiente tabla muestra las horas semanales dedicadas para acceder a redes sociales por parte de un grupo de 100 estudiantes durante 2 meses. Entendamos esto, cantidad de horas. De 0 a menos de 5 horas, hay 10 estudiantes que dedican esa cantidad de horas a la semana en el uso de redes sociales. Sí, 10 estudiantes que de 0 a menos de 5 horas, es decir, entre 0 y 5 horas, ellos utilizan redes sociales, dedican ese tiempo a las redes sociales. Ahora, de 5 a menos de 10 horas, hay 11 estudiantes. Sí, 11 estudiantes que dedican de 5 a menos de 10 horas, entre 5 y 10 horas, a lo que son redes sociales. De 10 a menos de 15 horas serían 30 estudiantes, los que dedican de 10 a menos, entre 10 y 15 horas. De 15 a 20 horas, ¿sí? Entre 15 y 20 horas son 41 estudiantes los que dedican esa cantidad de horas a utilizar redes sociales. De 20 a menos de 25, ¿sí? Entre 20 y 25 horas, serían 8 los estudiantes que dedican esa cantidad de horas, ese intervalo, utilizando redes sociales, para un total de 100 estudiantes. Muy importante, tengamos en cuenta que en total son 100 estudiantes. Si leemos la pregunta, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el promedio? Están preguntando el promedio de horas semanales que los estudiantes acceden a redes sociales durante esos 2 meses. Esto es sacar un promedio donde tenemos una distribución de datos que se denomina que son intervalos de clase. Estos intervalos de 0 a menos de 5, de 5 a menos de 10, esos son intervalos. Y para poder sacar un promedio cuando hay intervalos, que los datos me los dan en intervalos de clase, entonces hay que sacar lo que se llama el punto medio de cada intervalo. Es decir, el primer intervalo es de 0 a menos de 5 horas. El punto medio entre 0 y 5 es 2.5. Ese es el punto medio. Cualquier cosa, si no saben cómo sacar el punto medio, aunque aquí está muy evidente, entre 0 y 5 es 2.5, lo que se haría es con la calculadora tomar los dos valores, decía de 0 menos de 5, es decir, 0 más 5 y dividir entre 2. Eso es como sacar un pequeño promedio entre ellos para saber el punto medio. Y eso nos daría en decimales 2.5. Luego también, de 5 a menos de 10, entre 5 y 10, el punto medio es 7.5. Ese es el punto medio entre ellos. También en la calculadora, cualquier cosa lo que se hace es sumarlos, 5 más 10 y dividir entre 2. Eso nos daría el punto medio, que sería 7.5. Y así con los demás. De 10 a menos de 15, ahí tendríamos que el punto medio es 12,5, que cualquier cosa se hace en la calculadora. De 15 a menos de 20, el punto medio sería 17.5. Es la mitad entre ellos dos. De 20 a menos de 25, el punto medio sería 22.5. Una vez que tenemos los puntos medios, para poder averiguar el promedio, si están pidiendo el promedio de horas semanales que los estudiantes acceden a redes sociales durante esos 2 meses, lo que hacemos es con la calculadora ir multiplicando si cada punto medio por la cantidad de estudiantes. De igual manera lo hacemos en fracción para sacar este promedio. Se toman los puntos medios, es decir, el primer punto medio es 2.5 por 10, que es la cantidad de estudiantes de ese intervalo. Es decir, se trabaja con los puntos medios del intervalo, esos puntos medios que ya averiguamos. Más, se van sumando los resultados, 7.5, que es el siguiente punto medio, por 11. Por 11 porque es la cantidad de estudiantes para ese intervalo, más 12.5, que es el siguiente punto medio, por 30, que es la cantidad de estudiantes de ese intervalo, más 17.5 por 41, en este caso, que es la cantidad de estudiantes respectiva, más 22.5, que es el último punto medio, 22.5 por 8, que es la cantidad de estudiantes respectiva ahí.
Todo eso dividido entre 100, porque recordemos que eran 100 estudiantes, aquí están subrayados en amarillo, siempre se divide entre el total, y nos estaría dando un resultado de, pasamos a decimales, 13.8. Aquí el promedio está dando 13.8. Esa sería la respuesta. 13 lo colocamos acá antes de la coma, y el 8 sería después de la coma. 13.8. Muy importante, sí, sacar un promedio cuando me dan intervalos. Entonces resumimos, se sacan los puntos medios de cada intervalo. Ahora en la calculadora se va multiplicando cada punto medio por la cantidad de estudiantes y se divide al final entre el total. Si cada punto medio se multiplica por la cantidad de estudiantes y se va sumando uno a uno, como lo hicimos ahorita, y se divide entre 100, que era el total, nos dio 13.8. Ese sería el promedio, esa sería la respuesta en este ejercicio. Ejercicio 46. Considere la siguiente información sobre algunas medidas de posición de las edades en años cumplidos de los integrantes de dos grupos de personas. Bueno, esto es un ejercicio bastante sencillo. Vemos que tenemos dos grupos de personas A y B. Tenemos el mínimo, ¿sí? El mínimo en años cumplidos. Tenemos el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo para cada grupo, para el grupo A y para el grupo B respectivamente. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Número 1. La mayor diferencia entre las edades de las personas del grupo A es de 56 años. ¿A qué se refiere la mayor diferencia? La mayor diferencia se refiere al recorrido. La mayor diferencia es el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces, en el grupo A, eso sí, busquemos en el grupo A, sí, tendríamos que la mayor diferencia estaría entre 56, que es el máximo, y 2, que es el mínimo. ¿Cuánto sería esa mayor diferencia? Si restamos 56 menos 2, nos daría 54. Nos daría 54, por lo tanto esta proposición 1 es falsa. No es 56 la mayor diferencia. Esta proposición es falsa. La mayor diferencia de las edades de las personas del grupo A debería ser más bien 54. Por lo tanto, la proposición 1 es falsa. Vamos a analizar ahora la proposición 2. De acuerdo con el recorrido intercuartílico en ambos grupos, hay un 50% de personas cuyas diferencias entre sus edades no superan los 17 años. Bueno, primero acá, como me están diciendo que es de acuerdo con el recorrido intercuartílico de ambos grupos, vamos a averiguar primero si es el recorrido intercuartílico en ambos grupos. Recordemos que el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Vamos primero con el grupo A. En el grupo A, el recorrido intercuartílico sería 35, que es el cuartil 3, menos 18, que es el cuartil 1. Si hacemos esa resta, nos estaría dando 17. Es decir, el recorrido intercuartílico en el grupo A se representa con RQ. Ese recorrido intercuartílico nos dio 17, que insisto es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Ahora, en el grupo B el recorrido intercuartílico sería cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Sí? Y si hacemos esa resta, 34 menos 19 nos estaría dando 15. El recorrido intercuartílico del grupo B, RQ, sería 15. Muy bien, la pregunta era que de acuerdo con el recorrido intercuartílico en ambos grupos hay un 50% de personas, y es que recordemos que la distancia entre cada lapso de estos, ¿sí? La distancia es un 25%, es decir, del mínimo, tanto en el grupo A como en el grupo B, del mínimo al cuartil 1 hay un 25% de los datos. Del cuartil 1 al cuartil 2 hay otro 25% de los datos. Del cuartil 2 al cuartil 3 hay otro 25% de los datos. Y del cuartil 3 hasta el máximo está el último 25% de los datos para un 100% del total de los datos. Y la pregunta dice sí, que si en ambos grupos, de acuerdo con el recorrido intercuartílico, eso sí, hay un 50% de personas cuyas diferencias entre sus edades no superan los 17 años. Y es que lo que acabamos de averiguar, veamos. En este 50% que respecta
que respecta a lo que es el recorrido intercuartílico del grupo A, del cuartil 1 al cuartil 3, en ese 50%. ¿Y por qué digo 50%? Porque es como tomando en cuenta este 25% y este 25%, el recorrido intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, el recorrido intercuartílico es lo que hay del cuartil 1 al cuartil 3. En ese 25%, la diferencia era 17. Entonces, ¿será verdadero? Estamos haciéndolo primero con el grupo A. Ahorita lo hacemos con el grupo B. ¿Será verdadero que en este 50% que representa el recorrido intercuartílico del grupo A, será verdadero que la diferencia entre esas edades no supera los 17 años, a como lo dice la proposición? Ok, es verdadero porque esa diferencia nos está dando exactamente 17. Es decir, esa diferencia, ese 50% de datos, ese 50% de las personas no superan los 17 años. Si esa diferencia no supera los 17 años, entonces es verdadera en este momento con el grupo A. Hagamos lo mismo con el grupo B. En el grupo B, sí, el recorrido intercuartílico, que es del cuartil 1 al cuartil 3, sería este recorrido de acá, recorrido intercuartílico, que ya los habíamos restado, 34 menos 19, nos había dado 15, aquí lo tenemos, el 15. Entonces será verdadero también lo que dice la proposición 2, que hay un 50% de personas, que sería este 50%, que es 25%, y 25% que sumaría 50%. Será verdadero que ese 50% de personas, sus diferencias, sí, la diferencia es que es de 34 a 19, la diferencia, la resta es 15. ¿Será verdadero que esa diferencia entre sus edades no supera los 17 años? Ok, también es correcto, porque como esa diferencia de ese 50% del cuartil 3 al cuartil 1 es un 50%, sí, como esa diferencia nos dio 15, es verdadero que esas diferencias de esas edades no superan los 17 años. Entonces la proposición 2 es verdadera. Esa sí estaría cumpliendo. El detalle tal vez recalcar aquí es que en el momento que nos habla de este 50%, como decía que era de acuerdo con el recorrido intercuartílico, nos están hablando de este 50% que hay comprendido del cuartil 1 al cuartil 2 hay un 25% y del cuartil 2 al cuartil 3 hay otro 25%. Entonces ahí es donde se refiere a ese 50% que respecta, que va de acuerdo al recorrido intercuartílico. Igual aquí abajo, del cuartil 1 al cuartil 3 tenemos que hay un 50% porque son 25% de acá y 25% de acá. Entonces esas diferencias entre esas edades, ya para terminar el ejercicio, esas diferencias, es decir, del cuartil 3 de 35 a 18, esa diferencia entre esas edades no supera los 17 años. No supera los 17 años. Y esta otra diferencia que hay de 34 a 19 tampoco supera los 17 años. Porque nos dieron 17 y 15 respectivamente cuando hicimos esas restas de esos recorridos intercuartílicos. Entonces, por eso es que es verdadera la proposición 2. La respuesta correcta para este ejercicio sería opción D, solo la 2. Ejercicio 47. Considere la siguiente información. En una soda se lleva el control de la venta de varios platillos durante una semana y los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Tenemos la columna que son platillos, sopa, pasta, casado, ensalada y la cantidad de platillos vendidos por día del día 1 al día 7. De acuerdo con la información anterior, el recorrido, muy bien, nos están pidiendo que el recorrido de los datos es menor en las ventas del platillo. Sí, entonces tenemos que buscar todos los recorridos de los 4 platillos, a ver cuál recorrido es el menor. Recordemos que el recorrido es el dato máximo menos el dato mínimo. En este caso, la sopa, el dato máximo sería 20, cualquiera de los dos 20 que tenemos. Y el dato mínimo para este caso sería 12.
Entonces 20 menos 12, eso nos daría 8. El recorrido del platillo de la sopa sería 8. El dato máximo menos el mínimo. Así se averigua el recorrido. Luego vamos con la pasta. Vamos a averiguar el recorrido. Tenemos que averiguar dónde el recorrido es menor. Entonces, en la pasta tendríamos que el dato máximo sería 21 y el dato mínimo para este caso sería 9. Entonces, si a 21 le restamos 9, nos daría 12. Ahí el recorrido sería 12. Casado. En el casado vamos a averiguar también el recorrido, que sería el dato máximo menos el dato mínimo. El dato máximo es 12 y el dato mínimo sería 3. 12 menos 3 nos daría 9. Entonces acá el recorrido es 9. Y la ensalada, vamos a averiguar el recorrido de la ensalada también. Es el dato máximo menos el dato mínimo. El dato máximo para la ensalada es 30 y el dato mínimo en la ensalada sería 15. Entonces 30 menos 15 nos daría 15. Por lo tanto, ¿dónde vemos que nos dio el recorrido menor? El recorrido menor sería en la sopa porque nos dio 8. Es el menor de los 4. La opción correcta sería la A, en la que nos da la sopa el recorrido menor. Ejercicio 48. Considere la siguiente información, la cual corresponde a algunas medidas de posición de las calificaciones finales de un grupo de estudiantes en 4 cursos de idiomas. Tenemos el curso de español, francés, inglés, italiano, y ahí tenemos el mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo respecto a las calificaciones finales en cada uno de los cursos. Entonces, de acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Número 1. En cada curso existen 2 calificaciones finales cuya diferencia es superior o igual que 30. Ok, tenemos que buscar si de verdad en cada uno de los cursos existen 2 calificaciones donde la diferencia es superior, es decir, mayor o igual que 30. Por ejemplo, veamos en español primero. En español tendríamos, busquemos para esto el dato máximo y el mínimo, porque si yo quiero ver que la diferencia sea superior o igual que 30, me beneficia buscar el dato máximo y el mínimo y hacer la resta de ellos para saber esa diferencia. Por ejemplo, en el curso de español, el dato máximo sería 100. La calificación máxima fue 100 y la mínima 65. Si hacemos esa resta, nos estaría dando 35. Acá nos estaría dando 35, con lo cual sí se está cumpliendo que hay una diferencia entre 2 notas, entre 2 calificaciones, que sea superior o igual que 30. En ese caso 35 es superior que 30. En francés, veamos en francés, la nota máxima 99 y la nota mínima es 63. Ahí podemos darnos cuenta que si lo restamos, esa diferencia sería 36 si aplicamos esa resta. Entonces también se está cumpliendo lo que dice la proposición 1, que hay 2 calificaciones cuya diferencia es superior o igual que 30. En ese caso es superior, claramente 36 es mayor que 30. En inglés, veamos en inglés, tendríamos que la nota máxima fue 95 y la nota mínima fue 68. Si aplicamos esa resta, 95 menos 68 nos daría 27. Nos estaría dando 27. Y aquí nos estamos dando cuenta que no se cumple la situación de la proposición 1, ya que la proposición 1 lo que decía era que si en cada curso existen 2 calificaciones finales donde la diferencia sea superior o igual que 30. Y aquí tomando la mayor diferencia posible, que es el máximo menos el mínimo, apenas nos está dando una diferencia de 27. Y esa diferencia no es superior o igual que 30. Más bien esa diferencia es menor que 30. Por lo tanto, el inglés fue el que nos falló de acuerdo a lo que pedía la proposición 1. Y no sé, solo para terminar el análisis, aunque ya sabemos que la proposición 1 es falsa, vamos a ponerle un no. Veamos en el italiano. En el italiano tendríamos que la mayor diferencia sería 94 y 60. Si restamos 94 menos 60, nos estaría dando 34 esa diferencia. Veamos que aquí
sí se está cumpliendo lo de la proposición 1. Esa diferencia sí está dando mayor o igual que 30, superior o igual que 30. Insisto que el que nos falló fue el inglés. En el inglés no hay una diferencia mayor o igual que 30 entre dos de los datos, entre dos de las calificaciones. Por lo tanto, proposición 1 es falsa. Ahora analizamos la proposición 2. El recorrido intercuartílico de los datos es mayor en el curso de italiano que en el curso de inglés. Bueno, bien sabemos que el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Averiguemos primero el recorrido intercuartílico del italiano. Sería en el italiano cuartil 3, recorrido intercuartílico, cuartil 3 menos cuartil 1. 85 menos 78 nos daría 7. Eso nos está dando el recorrido intercuartílico del italiano. Luego, en el inglés, que es el otro curso incorporado en la proposición 2, en el inglés el recorrido intercuartílico sería cuartil 3, que es 84, menos cuartil 1, que es 75. Si aplicamos esa resta, nos daría 9. Entonces vamos a verificar lo que dice la proposición 2, que si el recorrido intercuartílico de los datos es mayor en el curso de italiano que en el curso de inglés. Eso sería falso, porque el recorrido intercuartílico en el italiano nos dio 7, lo cual no es mayor que el recorrido intercuartílico del inglés, que dio 9. Esta proposición 2 sería falsa. No se está cumpliendo que el recorrido intercuartílico del italiano sea mayor que el recorrido intercuartílico del inglés. Por lo tanto, la opción correcta sería la B, ninguna. Ejercicio 49. Considere la siguiente información. En el siguiente diagrama de cajas se presentan datos referentes a la temperatura promedio diaria en grados Celsius registrada durante 60 días consecutivos en las ciudades A y B. Entonces tenemos el diagrama de cajas, ciudad A, ciudad B y la temperatura. Ahí podemos de una vez escribir los datos que nos interesan. Sí, lo que es el mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo para cada uno de los diagramas. Bueno, entonces vamos a las preguntas. Número 1. En ambas ciudades, un 25% de las temperaturas promedio registradas fue mayor o igual que 17 grados. Recordemos que la idea del diagrama de cajas y de los cuartiles es distribuir los datos en 4 grupos exactamente iguales, es decir, en 4 grupos que representan un 25%. Tenemos lo siguiente entonces. Para la ciudad A, del mínimo del cuartil 1 y un 25% los datos. Del cuartil 1 al cuartil 2, otro 25% los datos. Del cuartil 2 al cuartil 3, otro 25% los datos. Y del cuartil 3 al máximo está el último 25% los datos para un total de 100%. También lo mismo sucede en la ciudad B, donde tendríamos que de igual manera, del mínimo al cuartil 1 hay un 25% los datos, del cuartil 1 al cuartil 2 otro 25% los datos, del cuartil 2 al cuartil 3 un 25% los datos y del cuartil 3 al máximo el último 25% los datos. La primera proposición lo que pedía es que si en ambas ciudades un 25% de las temperaturas promedio registradas fue mayor o igual que 17 grados. Busquemos el 17. Acá tenemos el 17 en temperatura. Entonces, ¿será verdadero que en ambas ciudades un 25% de las temperaturas fue mayor o igual que 17 grados? En el grupo A se está cumpliendo, porque si yo subo aquí a través del 17, si yo subo hasta el grupo A, tendríamos que mayor o igual que 17, tenemos un 25% de las temperaturas, que va desde 17 hasta 19, que es el máximo, pero sí se está cumpliendo que un 25% de las temperaturas de los datos es mayor o igual que 17 grados. Lo mismo ocurre para la ciudad B. Veamos que sí, si subo a través del 17, tendríamos que en la ciudad B también hay un 25% de los datos, es también este último 25%, que también las temperaturas son mayores o iguales que 17. Se está cumpliendo que en ambas ciudades
el 25% de las temperaturas es mayor o igual que 17. Vemos que el 17 hacia adelante, en ambas hay un 25%, que de hecho es el último 25% de cada una de ellas. Entonces la proposición 1 sería verdadera. Analizamos ahora la proposición 2. Dice, en la ciudad B, al menos un día se registró una temperatura menor o igual que 13 grados Celsius. Ok, veamos. En la ciudad B, analicemos, será verdadero que por lo menos un día, que por lo menos en un día se registró una temperatura menor o igual que 13. Nos estamos dando cuenta que en la ciudad B el mínimo justamente es 13. Por lo que sí se está cumpliendo esta primer parte de la proposición 2. ¿A qué me refiero? Se está cumpliendo que en la ciudad B, al menos un día, se registró una temperatura menor o igual que 13. Tal vez alguno dirá, pero no está dando menor. Ok, está bien, no está dando menor que 13, ya que el mínimo es exactamente 13. Pero es que no me están pidiendo solamente que dé menor que 13. Dice menor o igual que 13. Cuando tenemos un o, ese o se refiere que ocurra alguna de las dos cosas que me están escribiendo ahí. Entonces, si bien es cierto, en la ciudad B no registramos ninguna temperatura menor que 13, porque el mínimo es 13, justamente 13, pero sí se está registrando la temperatura igual a 13. Me estaban pidiendo que fuera menor o igual que 13, y se está cumpliendo que es igual a 13. Por lo tanto, la proposición 2, en esta primera instancia, vamos bien, es verdadera. Luego dice, mientras, porque viene como otra parte de la misma proposición 2, mientras que en la ciudad A, ok, vamos a analizar ahora la ciudad A, en la ciudad A, al menos, ojo lo que dice, al menos 15 días se registró una temperatura promedio menor o igual que 13 grados. Aquí es súper clave que nos vayamos a este 60. El análisis era de 60 días consecutivos en las ciudades A y B. Entonces, estos 25% significan que cada grupo del mínimo al cuartil 1, cuartil 1 al cuartil 2, cuartil 2 al cuartil 3, cuartil 3 al máximo, cada uno de ellos representa una cuarta parte de los datos. Es decir, 25% es la cuarta parte. Si son 60 días los que se están registrando con las temperaturas, entonces eso quiere decir que cada 25%, es decir, es la cuarta parte. ¿Y cuánto será la cuarta parte? La cuarta parte de 60. La cuarta parte de 60 sería 15. Es decir, en lugar de escribir estos 25%, los estoy borrando para que escribamos que cada uno de ellos representa 15. ¿15 qué? 15 días. Porque el estudio era acerca de 60 días en total. Entonces, si yo divido eso en 4 partes iguales, un 25% cada parte sería 15. 15 días sería cada lapso de estos. Cuando nos dan el total de los datos, sabemos que los cuartiles lo que hacen es subdividir en 25%, es decir, en la cuarta parte, proporcionalmente cada lapso de esos es la cuarta parte, y la cuarta parte de 60 sería 15. Entonces, sigamos leyendo, vamos a leer de nuevo, mientras que en la ciudad A, al menos 15 días, por lo menos 15 días, se registró una temperatura eh, promedio menor o igual que 13 grados. Ok, busquemos en realidad aquí el 13, aquí está el 13. Entonces, me están preguntando que si al menos 15 días, ese al menos va a ser muy importante, que si al menos 15 días se registró una temperatura menor o igual que 13. Como me está diciendo menor, agarró para la izquierda. Es decir, a través del 13 subo hasta llegar acá, sería más o menos por acá en dirección al 13, y tomamos hacia la izquierda porque menor o igual que 13. Este lapso será verdadero entonces que al menos durante 15 días, al menos durante 15 días se registró en la ciudad A una temperatura menor o igual que 13. Podemos ver que eso es verdadero, porque en realidad más bien es un poquito más de 15 días. Solamente desde acá, desde esta marca hasta aquí ya hay 15 días. Pero hay un poquito más. No sabemos cuántos, si son unos 5 días más, tal vez, aproximadamente.
El al menos permite que sea esa cantidad o más. Si el al menos es que sean 15 días o más de 15 días. Sí se está cumpliendo que por lo menos 15 días, aunque es más bien un poquito más de 15, casi que llegando a 20 días, insisto, estos 15 de acá, estos 15 de acá, y aquí hay como unos 5 aproximadamente, ¿verdad? No podemos saber con certeza, pero hay un poquito más. Entonces, sí es verdadero que al menos 15 días se registró una temperatura promedio menor o igual que 13. Sí, al menos 15, un poquito más de 15 en realidad. Se está cumpliendo las dos situaciones que nos proponían en la 2. Entonces, esta proposición 2 es totalmente verdadera porque se cumplió tanto la primera parte, estaba como en la misma proposición 2, habían dos ideas y ambas se cumplieron, ambas fueron correctas. Por lo tanto, ¿cuáles son verdaderas? Para este ejercicio la respuesta sería ambas. Opción A. Considere la siguiente información para responder los ítems 50 y 51. El siguiente diagrama de cajas representa los datos de un estudio acerca del tiempo en minutos que tardan dos secciones del mismo nivel para resolver la misma prueba. Tenemos la sección 1, sección 2. En este diagrama de cajas me están dando en manera vertical el acomodo de ellos, pero al final de cuentas se trabaja de la misma manera. Por ejemplo, en la sección 1 tenemos el mínimo, el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. En la sección 2 tenemos también el mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el máximo. Vamos a la pregunta 50. Considera las siguientes proposiciones. Número 1. Ningún estudiante resolvió la prueba en menos de 25 minutos. Eso es verdadero porque podemos ver que en ambas secciones el mínimo del estudiante que duró menos fue 25 minutos. Es decir, ninguno duró menos de 25 minutos efectuando la prueba. La primera proposición sería entonces verdadera. Número 2. El recorrido intercuartílico de los tiempos que emplean los estudiantes para resolver la prueba es igual en ambos grupos. Bueno, sería averiguar el recorrido intercuartílico de cada uno. Recordemos que el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Para la sección 1 tendríamos que el cuartil 3 es 50 y el cuartil 1 es 35. 50 menos 35, 15. Ahí estaría dando 15. En la sección 2, el cuartil 3 menos el cuartil 1, cuartil 3 es 45. Aquí lo vemos en dirección. Y el cuartil 1 sería 30. Aquí está en dirección al 30. 45 menos 30, sí, la resta de cuartil 3 menos cuartil 1, 45 menos 30 daría 15. Lo cual sí está dando entonces que los dos recorridos intercuartílicos para ambas secciones está dando igual en ambos grupos. Está dando 15 en cada uno. La respuesta aquí sería, en la pregunta 50, la respuesta sería ambas. Ok, pero recordemos que la pregunta 51 también se resuelve con este mismo diagrama. Entonces veamos a ver qué dice el ejercicio 51. Proposición 1. La mediana de los datos de la sección 1 es mayor que la mediana de los datos de la sección 2. Veamos en el diagrama. Recordemos que la mediana es siempre lo mismo que el cuartil 2. Así que en la sección 1, la mediana sería lo mismo que el cuartil 2, la cual es 45. Y en la sección 2, la mediana también es el cuartil 2. Siempre el cuartil 2 representa la mediana. Y esa mediana, cuartil 2, aquí está en dirección al 35. Con lo cual, la proposición 1 en la pregunta 51 es verdadera. ¿Por qué? Porque es verdadero que en la sección 1, la mediana está dando mayor que la mediana de la sección 2. Entonces, verdadera la proposición 1. Y la número 2, un 50% de los estudiantes de la sección 2 resolvió la prueba en 35 minutos o menos. Ok, veamos, 50%. Entonces apliquemos la situación de los porcentajes. Del mínimo, el cuartil 1 es 25%, el cuartil 1 al cuartil 2 otro 25%, del cuartil
2 al cuartil 3, 25%, y el cuartil 3 al máximo está el último 25%. Entonces, ¿será verdadero lo que dice la proposición 2? Que si un 50% de los estudiantes, sí, en la sección 2 realizó la prueba en 35 minutos o menos. Podemos ver que sí es verdadero. Aquí está el 35, nos vamos hacia la sección 2, sería en esta dirección. Sí, en 35 minutos o menos, podemos ver que sí hay un 50% de los estudiantes, porque tomaría este 25% y este otro 25%, en total sería 50%. Es decir, es verdadero que un 50% de los estudiantes, el primer 50% de los estudiantes, de hecho, de la sección 2, realizan la prueba en 35 minutos o menos. Si es verdadera, se está cumpliendo la proposición 2, por lo tanto sería verdadera y la respuesta sería ambas. Para este año 2019, la Academia ya tiene habilitada la matrícula para los cursos de preparación de examen de admisión de las universidades estatales. Realmente, en este próximo año, los cursos se renuevan con un material mucho más similar al tipo de ítem que el estudiante se topa en el examen, con lo cual genera mayor confiabilidad y mayor familiarización con los ejercicios que se enfrentarán en las pruebas. Entonces, si quieres más información acerca de nuestros cursos y más detalles de ellos, puedes escribir al WhatsApp 8840-9906 y con mucho gusto le damos la información. Ejercicio 52. Considere la siguiente información. La siguiente tabla muestra información relacionada con la cantidad de flores exportadas semanalmente por 4 empresas. Tenemos la empresa XYZW. Nos regalan el promedio y la desviación estándar de cada empresa. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál empresa presenta menor variabilidad relativa en sus exportaciones semanales? Recordemos que variabilidad relativa es lo mismo que coeficiente de variación. Muy importante saber ese término. Variabilidad relativa es exactamente lo mismo que obtener coeficiente de variación. Por lo tanto, aquí tenemos que averiguar el coeficiente de variación de cada empresa y debemos darnos cuenta cuál es la que presenta menor coeficiente de variación, es decir, menor variabilidad relativa. Vamos primero con la empresa X. La fórmula de coeficiente de variación no hay que aprendérsela, esa la dan en el examen. La fórmula para coeficiente de variación es desviación estándar entre el promedio por 100. Es decir, para la primera empresa, la empresa X, sería desviación estándar, que es 620, entre el promedio, que es 4400, por 100. Eso nos estaría dando un coeficiente de variación de 14.09. Vamos a escribir acá 14.09 para la empresa X. Luego tenemos para la empresa Y, coeficiente de variación sería desviación estándar, que es 620 para la empresa Y, entre promedio, que es 4280, por 100. Y eso nos estaría dando un coeficiente de variación de 14,48. Como después sigue un 5, redondeamos a 49. 14.49 para la empresa Y. Luego tendríamos la empresa Z, coeficiente de variación, sería desviación estándar, que es 700, entre el promedio o media aritmética, que es 3800, por 100. Nos estaría dando un coeficiente de variación de 18,42. 18,42 por acá. Y por último, coeficiente de variación de la empresa W sería desviación estándar, que es 600, entre el promedio, que es 4200, por 100. Y ahí nos estaría dando 14,28, lo cual podemos redondearlo a 29 porque después sigue un 5. 14,29. La pregunta era que cuál presenta menor variabilidad relativa, es decir, menor coeficiente de variación. Es evidente que la empresa que presenta menos coeficiente de variación sería la empresa X. Opción A.
porque 14.09 es el menor coeficiente de variación de todos los que averiguamos. Ejercicio 53. Considere la siguiente información. Durante cierto mes se realiza una investigación en 3 hospitales relacionada con la masa que poseen los bebés al nacer. En el estudio se incluyen únicamente las masas de los bebés que poseen una misma talla y se considera que las medidas son adecuadas para esa talla. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Hospital A, B y C. Tenemos la masa promedio y la desviación estándar para cada hospital. Me dan ciertos datos después. Felipe es uno de los bebés donde su masa fue de 2,8 kilos y Felipe nació en el hospital A. Santiago nació en el hospital C y su masa fue de 3 kilos. De acuerdo con la información anterior, vamos a considerar las siguientes proposiciones y hay que ver cuáles son verdaderas. Entonces, número 1, el coeficiente de variación del hospital B es menor que el de los hospitales A y C. Bueno, para esto habría que averiguar el coeficiente de variación de cada uno. Vamos primero con el hospital A. Coeficiente de variación, la fórmula es desviación estándar, que es 0.5, entre el promedio o media aritmética, que es 3, por 100. Recordemos que esta fórmula la dan en el examen. Eso nos estaría dando 16.66, pero como después sigue un 6, entonces redondeamos a 67. 16,67 sería el coeficiente de variación del hospital A. Vamos con el hospital B. Coeficiente de variación sería desviación estándar, que es 0,1, entre el promedio, que es 3.2, por 100. Y eso nos estaría dando 3.12, que como después sigue un 5, se puede redondear a 13. 3.13 sería el coeficiente de variación para el hospital B. Y de último el hospital C, coeficiente de variación, que sería desviación estándar, que es 0.25, entre el promedio, que es 3.3, por 100. Y eso nos estaría dando 7.57, pero como después sigue un 5, redondea para arriba, 7,58. Bueno, la proposición 1 lo que decía es que si el coeficiente de variación del hospital B es menor que el de los hospitales A y C, podemos ver que es verdadero porque en el hospital B el coeficiente de variación dio 3.13, el cual es menor que el coeficiente de variación de A y de C. Entonces la proposición 1 claramente es verdadera. Número 2. Al momento de sus nacimientos, la masa de Felipe ocupó una mejor posición relativa. Sí, ese mejor va a ser súper clave. Una mejor posición relativa con respecto a la masa de los bebés del hospital A que la masa de Santiago con respecto a los bebés del hospital C. Bueno, entonces vamos a averiguar la posición relativa de ambos, de Felipe y de Santiago, para ver si es cierto que la posición relativa de Felipe es mejor que la de Santiago. Entonces, Felipe, recordemos que Felipe era un bebé que nació en el hospital A. Entonces vamos a averiguar la posición relativa de Felipe en el hospital A, posición relativa, y también la posición relativa de Santiago, que nació en el hospital C. Vamos a averiguar la de cada uno de ellos y nos damos cuenta quién tiene la mejor posición relativa. Aplicando la fórmula, recordemos que la fórmula de posición relativa tampoco hay que aprendérsela, esa también la dan en el examen. En el caso de Felipe, primero, la fórmula es el dato que sería 2.8, porque esa es la masa de Felipe, sería el dato 2.8, eso fue lo que es lo que pesa Felipe, menos la media aritmética, es decir, menos el promedio, que sería 3 en el hospital A, ya que Felipe, recordemos que nació en el hospital A, aquí lo tenemos, entre la desviación estándar del hospital A, que es 0.5, porque como Felipe nació en el hospital A, hay que utilizar los datos del hospital A, y eso nos estaría dando menos 0.4.
menos 0.4 está dando la posición relativa de Felipe. Ahora vamos con la posición relativa de Santiago, el cual nació en el hospital C, por lo tanto hay que utilizar los datos del hospital C. En el caso de Santiago, él pesó 3 kilos, entonces esa es su masa. Por lo tanto, al aplicar la fórmula de posición relativa sería el dato, que sería 3, lo que pesó Santiago, que es 3, menos la media aritmética, que es 3.2, entre desviación estándar, que es 0.1. Y eso nos está dando menos 2. Ok, la posición relativa de Santiago es menos 2. Entonces veamos, ¿será verdadero que la masa de Felipe ocupó una mejor posición relativa con respecto a los bebés del hospital A, que fue donde él nació, que la masa de Santiago, sí, tendrá una mejor posición relativa a la de Felipe, que la masa de Santiago con respecto a los bebés del hospital C, que fue donde Santiago nació? Eso podemos ver que sí es verdadero, porque la posición relativa de Felipe está dando mayor que la posición relativa de Santiago. Menos 0.4 es mayor que menos 2. Tenemos que recordar que los negativos avanzan como al contrario. Menos 0,4 está más cerca del 0. Al estar más cerca del 0 significa que es mayor. Y como nos está dando una posición relativa mayor, es porque la posición relativa de Felipe fue mejor que la de Santiago, cada uno respecto a sus hospitales donde nacieron. Entonces la proposición 2 es verdadera. Como dio mayor, podemos garantizar, en este caso, por el contexto del ejercicio, podemos garantizar que tiene una mejor posición relativa Felipe que Santiago. La opción correcta sería, para este ejercicio, la opción A. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas. Considere la siguiente información para responder los ítems 54, 55 y 56. Una bolsa contiene 12 bolas, cada una con un número diferente del 1 al 12. Las bolas se diferencian entre sí únicamente por el número que tienen escrito en su superficie. Se realiza el experimento de extraer al azar una bola de la bolsa. Primero tenemos que generar, en estos ejercicios de probabilidad, tenemos que generar el espacio muestral. Como la bolsa tiene 12 bolas, del 1 al 12, entonces el espacio muestral sería los números, claro, del 1 al 12. Cada número de estos representa una bola, porque son 12, con números del 1 al 12 escritos en su superficie. Evento A. Extraer una bola cuyo número en su superficie es par. Es claro que el evento A sería obtener el 2, 4, 6, 8, 10 o 12, que son los números pares que hay en el espacio muestral del 1 al 12. El evento B es extraer una bola cuyo número en su superficie es menor que 8. Entonces, el evento B sería los números del 1 al 7. ¿Por qué no incluyo el 8? Porque dice que tiene que ser menor que 8. Al ser menor que 8 es porque no podemos obtener el 8. Y los números menores que 8 son del 1 al 7. El evento C es extraer una bola cuyo número en su superficie es divisible por 3. Entonces el evento C es buscar números que sean múltiplos de 3 en ese espacio muestral. Serían el 3, el 6, el 9 y el 12. Son los números divisibles entre 3 en esa lista del espacio muestral que van del 1 al 12. Muy bien, ya tenemos cada uno de los eventos, entonces podemos proceder a las preguntas. Pregunta 54. ¿Cuál conjunto corresponde al evento B unión C? Es decir, tenemos que buscar la unión de los elementos de B con los elementos de C. Solamente recordar y tener cuidado que la unión es juntar todos los elementos, pero si alguno se repite, no hay que escribirlo dos veces. Si unimos B con C, sería unir todos estos elementos con los elementos de acá. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya el 3, el 6 ya están tomados en cuenta. El 3 y el 6 ya están tomados en cuenta en el evento B. Solamente a los números del 1 al 7 habría que agregarle el 9 y el 12. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. La unión de B con C son los números del 1 al 7
agregándole el 9 y el 12. Sí, entonces el 3 y el 6 ya estaban incluidos, insisto, en el evento B. Entonces opción D sería la unión de esos dos conjuntos. Ahora vamos al ejercicio 55, el cual nos dice cuántos puntos muestrales tiene el evento A intersección C. Entonces veamos, el evento A intersección C sería la intersección es los elementos que se repiten. Los elementos que se repiten entre esos dos conjuntos. Tenemos que buscar en el evento A y en el evento C qué elementos hay repetidos. Con lo cual, si nos fijamos bien, los únicos elementos que se repiten entre el evento A y el evento C serían el 6, que vemos que sí, que se repite, y el 12. Son los únicos dos elementos repetidos entre el evento A y el evento C. Entonces, ¿cuántos puntos muestrales tiene el evento A intersección C? Tiene solamente 2 puntos muestrales, porque si yo quisiera representar la intersección de A con C, serían los que se repiten, únicamente el 6 y el 12. Son 2 puntos muestrales, es decir, son 2 elementos los que se repiten entre el evento A y el evento C. Y por último vamos a la pregunta 56, la cual trae dos proposiciones. Primer proposición, con respecto al espacio muestral, la probabilidad del complemento de B es 7/12. ¿Qué están preguntando acá? Esa P significa probabilidad, es decir, la probabilidad de que ocurra el complemento de B. Sí, porque esa B con esa C encima significa complemento. Es decir, busquemos la probabilidad o los puntos muestrales para luego sacar la probabilidad del complemento de B. Si nos damos cuenta, en el esquema, el evento B, ¿sí? Veamos primero quién es el evento B. El evento B sería los números del 1 al 7, todos los números del 1 al 7. Por lo tanto, si nos venimos para acá al espacio muestral, porque recuerden que el complemento siempre es viendo el espacio muestral, el complemento es lo que hace falta para hacer el espacio muestral. El evento B son los números del 1 al 7. Pero ¿cuál sería entonces el complemento ahí? El complemento del evento B, ¿sí? Los números que le hacen falta al evento B, que es del 1 al 7, para hacer el universo completo, para hacer el espacio muestral completo, son los números 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, el complemento de B tiene el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, los cuales son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 números. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra el complemento de B, entonces serían 5. En realidad el complemento de B son 5 elementos de 12 posibles. ¿Cuáles 5 elementos? Los 5 que subrayé en celeste acá. Esos son los puntos muestrales del complemento de B. El 8, el 9, el 10, 11, 12. Esos 5 serían el complemento, lo que le hace falta al evento B para hacer el universo. Entonces, la proposición 1 acá sería falsa, porque en realidad la probabilidad del complemento de B no es 7/12. La probabilidad del complemento B más bien es 5/12. Entonces, proposición 1, falsa. Y la número 2 dice, el evento A es un evento seguro. Para que sea un evento seguro es porque tiene que ocurrir con toda certeza. Veamos, el evento A, en realidad, el evento A tenemos que son los números pares. Son los números 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, si en esa bolsa que habían 12 bolas enumeradas del 1 al 12, el evento A será un evento seguro. Es decir, si yo meto la mano a esa bolsa para extraer una bola, es seguro, es fijo que voy a sacar un número par, una bola que contenga un número par. No, en realidad eso no es un evento seguro porque no es obligatorio que siempre saque una bola par. Puede ser que saque una bola impar de la bolsa. Para que sea evento seguro, tiene que ocurrir que se cumpla de fijo,
tiene que ocurrir que se cumple con plena seguridad. Por lo tanto, el evento A, para nada, el evento A no es un evento seguro, no es algo que ocurre con toda certeza. Entonces la respuesta en la pregunta 56 es opción B. Realmente la academia ha sido exitosa en cuanto a la preparación de estudiantes para el examen de admisión. En estos últimos años han sido cientos de estudiantes que se han preparado con nosotros y gracias a su disciplina y el complemento del curso han logrado el objetivo de entrar a la carrera que deseaban. Para este año 2019 ya abrimos matrícula, no importa de qué zona del país sea, puede preguntar por nosotros y le podemos brindar información acerca del curso, acerca de formar grupos para prepararlos inclusive en el lugar del que nos contactan. También se les puede enviar videos de ejercicios explicados de examen de admisión para que vean la calidad del curso que sí les puede ayudar a lograr esa gran meta de entrar a la carrera que siempre has deseado. Considere la siguiente información para responder los ítems 57 y 58. En la siguiente tabla se muestran los datos sobre la cantidad de personas que fueron atendidas durante un año debido a que contrajeron la enfermedad M o la enfermedad Q, según los registros de los centros médicos de 4 pueblos. Tenemos pueblo A, pueblo B, C y D. Las enfermedades son M y Q. Tenemos los respectivos totales para cada pueblo. Pregunta 57. Una organización de salud desea realizar una campaña de prevención de la enfermedad M y elegirá, muy bien, trabajando con la ciudad M, y elegirá el pueblo en el cual al seleccionar al azar un ciudadano, este tenga la mayor probabilidad, muy bien, muy importante, la mayor probabilidad de haber padecido esa enfermedad, en cuál pueblo debe realizar la campaña de prevención. Entonces simplemente tenemos que buscar del pueblo, de cuál pueblo existe la mayor probabilidad de que un ciudadano haya padecido la enfermedad M. Entonces sería ir buscando con la calculadora. Empecemos con el pueblo A. La probabilidad de elegir un ciudadano del pueblo A que haya padecido la enfermedad M sería 875 porque del pueblo A son 875 personas que han padecido la enfermedad M entre 125,000, que es el total de personas del pueblo A. Entonces nos daría una probabilidad de, ok, está dando notación científica, 7 por 10 a la menos 3, lo cual es lo mismo que 0.007. Si resolvemos eso, veamos que da lo mismo, 7 por 10 a la menos 3. En realidad ese menos 3 significa que van a haber 3 ceros antes del 7 y después del primer cero, el punto o la coma decimal. La probabilidad sería entonces acá 0.007 para el pueblo A. Vamos ahora con el pueblo B. Ahí tendríamos que la probabilidad de elegir un ciudadano del pueblo B que haya padecido la enfermedad M serían 800. Sí, 800 del pueblo B han padecido la enfermedad M entre 90,000, que es el total de ciudadanos del pueblo B. Eso nos estaría dando 0.008, ¿sí? En notación científica, 0.008. Entonces lo colocamos por ahí, 0.008. Vamos ahora con el pueblo C, en el que tendríamos que 420 ciudadanos han padecido la enfermedad M entre 150,000, que es el total para ver la probabilidad. Entonces, eso nos estaría dando 2.8 por 10 a la menos 3, lo cual sería lo mismo que tener 0.0028, es decir, 2.8 por 10 a la menos 3. Porque lo que hacemos es que como dice 10 a la menos 3, se le agregan 3 ceros antes y después del primer cero, un punto o la coma decimal. Entonces, 0.0028. Y por último, el pueblo D. Vamos a ver, en el pueblo D serían 1.540 personas que han padecido la enfermedad M
entre el total que son 275.000. Y eso nos estaría dando una probabilidad de 5.6 por 10 a la menos 3, lo cual sería lo mismo que tener, de la misma manera, 0.0056. Vean que eso está dando lo mismo que 5.6 por 10 a la menos 3. Ese menos 3 indica que agregamos 3 ceros antes del 5 y después del primer cero el punto o coma decimal. Entonces 0.0056. El ejercicio lo que pedía era que si en cuál pueblo se realiza la campaña de prevención, teniendo en cuenta que se iba a elegir el pueblo, ¿sí?, donde hubiera la mayor probabilidad de elegir un ciudadano que haya padecido la enfermedad M. Y podemos ver que es en el pueblo B donde existe la mayor probabilidad de elegir un ciudadano y que haya padecido de la enfermedad M. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder comparar decimales, y esto lo he explicado mucho en el curso, tiene que haber la misma cantidad de decimales en cada uno. Es decir, vean que aquí hay 3 decimales, aquí hay 3 decimales, aquí hay 4 decimales, entonces mejor le voy a borrar el 8 para que no nos confunda. Tiene que haber la misma cantidad de decimales para que pueda compararse de manera efectiva. Y aquí voy a borrarle el 6 para que hayan también 3 decimales. Si yo tengo la misma cantidad de decimales, puedo comparar de manera coherente, puedo comparar de buena forma cuál es el número mayor. Y 0.08 es el mayor de todos los demás. Por lo tanto, la respuesta sería opción B. Del pueblo B se debe elegir el ciudadano para tener la mayor probabilidad de que haya padecido de la enfermedad M. Muy bien, la pregunta 58 también es de acá, de esta misma situación, de este mismo enunciado. La pregunta 58 dice, una organización de salud desea realizar una investigación sobre hábitos de higiene. Para ello elegirá los 2 pueblos de modo que al seleccionar al azar un ciudadano de cada uno, estos correspondan a las menores probabilidades de haber padecido la enfermedad Q. Muy bien, ahora nos están pidiendo respecto a la enfermedad Q, en cuáles pueblos se debe realizar la investigación. Pero mucha atención, tenemos que buscar los 2 pueblos, ¿sí? Los 2 pueblos donde corresponda las menores probabilidades de haber padecido la enfermedad Q. Entonces hay que hacer lo mismo al ejercicio anterior, pero ahora con la enfermedad Q, y hay que buscar cuáles son los 2 pueblos que tienen menor probabilidad de que al elegir un ciudadano ahí haya padecido la enfermedad Q. Entonces volvemos al esquema, a la tabla, y vamos a trabajar con la enfermedad Q. Primero, el pueblo A. La probabilidad de elegir un ciudadano que haya padecido la enfermedad Q sería 1220, que son los del pueblo A que han padecido la enfermedad Q, entre 125.000, que es el total de habitantes del pueblo A. Eso nos estaría dando 9.76 por 10 a la menos 3, lo cual es lo mismo que tener 0.00976. Veamos que sí. 9.76 por 10 a la menos 3. Una vez más, el menos 3 indica que agregue 3 ceros antes del 9 y el punto decimal iría después del primer cero. Entonces, vamos a trabajar también con 3 decimales de una vez. Sería 0.009. Vamos a omitir el 76 para trabajar con 3 decimales. Entonces, 0.009 es la probabilidad de elegir un ciudadano del pueblo A que haya padecido la enfermedad Q. Vamos ahora con el pueblo B. Ahí sería 670 ciudadanos que han padecido la enfermedad Q entre 90.000, que es el total de ciudadanos del pueblo B. Entonces nos darían una probabilidad de 7.44 por 10 a la menos 3. De la misma manera, eso es como tener 0.00744, ¿sí? Eso nos va a dar ese resultado que obtuvimos, 7.44 por 10 a la menos 3,
pero vamos a trabajar solamente con 3 decimales. Entonces vamos a omitir el 44. Sería 0.007. Esa es la probabilidad para el pueblo B. 0.007 de elegir un ciudadano que haya padecido la enfermedad Q. Pueblo C, tendríamos que en el pueblo C son 1080 habitantes que han padecido la enfermedad Q, entre el total que son 150.000. Y eso nos estaría dando 7.2 por 10 a la menos 3. Ya sabemos la historia, que es como agregar 0.0072. Y vean que sí, nos está dando mismo 7.2 por 10 a la menos 3. Agregar 3 ceros a la izquierda y un punto decimal después del primer cero. Entonces agregamos nada más, vamos a trabajar solamente con 3 decimales, es decir, omitimos el 2, sería 0.007. 0.007. Y por último, el pueblo D son 875 ciudadanos que han padecido la enfermedad Q entre 275.000, que son el total del pueblo D, y eso nos daría 0.03, sí, 0.003. 0.003. Bueno, había que elegir los dos pueblos donde hubiese menor probabilidad. Es claro que el de menor probabilidad es el pueblo D. Ahora, entre el pueblo B y C pareciera que son iguales. Ahí nada más es como recordar en realidad cuánto daba el siguiente decimal. Es decir, vamos a ver cuánto daba el siguiente decimal en el pueblo B para saber entre B y C cuál es menor. Era 670 entre 90.000. Sí, eso nos estaría dando 0.007 y después seguiría un 4. Sí, después seguiría un 4 a la hora de verlo ahí. Entonces vamos a agregar ese 4 para poder comparar quién es menor entre esos dos. ¿Cuál probabilidad menor entre esas dos? Luego el pueblo C era 1080 entre el total que son 150.000. Sí, y eso nos estaría dando una probabilidad de 7.2, es decir, agregando los ceros que ya hemos hablado sería 0.0072. Es decir, ¿cuál dio menor probabilidad? Dio 0.0072. Los dos pueblos donde hay menor probabilidad de elegir un habitante que haya padecido la enfermedad Q serían el pueblo C y el pueblo D, que son 0.0072 y el 0.003, que aquí tuvimos que meter el siguiente decimal para poder ver quién era menor entre estos dos que parecían que eran iguales, 0.007, 0.007, pero ahora agregándole el 4 y el 2 nos damos cuenta que es menor en el pueblo C. Entonces la respuesta sería pueblo C y pueblo D. Son los dos de menor probabilidad de que ocurra, de elegir un habitante que haya padecido la enfermedad Q. Opción C, pueblo C y pueblo D. Considere la siguiente información para responder los ítems 59 y 60. La siguiente tabla muestra información referida a un grupo de 40 estudiantes que practican uno o más de los siguientes deportes: fútbol, natación y baloncesto. Nos dan la tabla así, los respectivos deportes: fútbol 15 estudiantes, natación lo practican 19 estudiantes, baloncesto 11, fútbol y natación 3, ojo los dos, fútbol y natación 3 estudiantes, fútbol y baloncesto 0, natación y baloncesto 2, fútbol, natación y baloncesto, es decir, que practican los 3, 0. Y nos preguntan ciertas probabilidades, pero aquí hay que saber manejar la situación de esta tabla. Realmente aquí lo más práctico es dibujar un diagrama de Venn, pero este diagrama de Venn va a tener cierta particularidad. Es un diagrama de Venn con 3 circunferencias, con 3 óvalos, porque son 3 deportes. Y lo podemos hacer, o en realidad más bien hay que hacerlo de la siguiente manera, gracias a estos ceros. Estos ceros van a ser súper clave, esos son la gran pista para uno saber que el diagrama de Venn hay que hacerlo de esta manera.
Sí, vamos a entender por qué. Así sería, el primer óvalo va a representar los estudiantes que practican fútbol. Como fútbol y baloncesto hay cero estudiantes que practican al mismo tiempo fútbol y baloncesto. Es decir, el óvalo del fútbol y el baloncesto no pueden coincidir, no pueden intersecarse, no pueden tener nada en común, porque hay cero estudiantes que practican fútbol y baloncesto. Es decir, no hay estudiantes que practican al mismo tiempo fútbol y baloncesto. De ahí este cero. Entonces lo lógico es colocar el baloncesto acá, en el otro extremo. Podemos ver que el óvalo del fútbol no se mezcla, no coincide con el óvalo del baloncesto. Eso lo que quiere decir es que hay cero estudiantes, no hay ningún estudiante que practique al mismo tiempo fútbol y baloncesto. Luego natación sí lo vamos a colocar acá en medio, porque veamos que sí hay ciertas coincidencias. Estudiantes que practican fútbol, en total son 15. Ese 15 yo no lo puedo escribir aquí adentro, porque ese 15 no me está diciendo que son 15 estudiantes que practican solamente fútbol. Si no me está diciendo que sean 15 estudiantes que practican única y exclusivamente fútbol. En realidad ese 15 es como un total. El total de los que practican fútbol son 15. Después, natación 19. De igual manera, ese 19 no lo puedo escribir aquí en el espacio exclusivo de la natación, sino que hay 19 estudiantes en total. Si todo lo óvalo color naranja, sería 19. 19 estudiantes en total que practican natación. De la misma manera, baloncesto, hay 11 estudiantes en total que practican baloncesto. Todo lo óvalo completo, no puedo decir que ese 11 sea aquí adentro en la parte exclusiva del baloncesto, porque no me está diciendo que únicamente practiquen baloncesto. Entonces ese 11 le tengo que colocar afuera. Luego, fútbol y natación, hay tres. Ahí sí es muy evidente. Los que practican fútbol y natación al mismo tiempo serían tres. Ese tres sí lo puedo colocar aquí. En la intersección entre ellos, hay tres estudiantes que al mismo tiempo practican fútbol y natación. Si nos damos cuenta, esta zona es para ambos. Pertenece tanto al fútbol como a la natación. Simultáneamente, tres estudiantes practican fútbol y natación. Luego ya vimos que fútbol y baloncesto son cero, por lo tanto el óvalo del fútbol no se interseca, no se toca con el óvalo del baloncesto. Luego natación y baloncesto serían dos. Natación y baloncesto son dos estudiantes, los que practican exclusivamente, ¿sí? Los que practican natación y baloncesto al mismo tiempo, practican esos dos deportes. Y muy importante este dato del final, fútbol, natación y baloncesto, cero. Es decir, no hay estudiantes que practiquen los tres deportes a la vez. Entonces, por eso los tres óvalos podemos ver que no hay ni un solo sector donde coincidan los tres al mismo tiempo. Ahora bien, queda muy fácil ver los demás espacios. Por ejemplo, si eran 15 estudiantes en total que practicaban fútbol, el óvalo color azul tiene que ser en total 15. Pero como ya aquí tenemos 3, entonces quiere decir que faltan 12 para llegar a 15. Es decir, hay 12 estudiantes que practican únicamente fútbol. Esta zona es única para el fútbol, solamente fútbol. Ahora, natación son 19 en total. El óvalo color naranja tiene que ser 19 en total los que practican natación. Pero de estos 19 ya tenemos 3 y 2, porque este 3 y 2 son parte del óvalo color naranja, son parte de los que practican natación. 3 más 2, 5. ¿Cuánto le falta 5 para llegar a 19? Le falta 14. Quiere decir que hay 14 estudiantes que practican únicamente, solamente natación. En total son 19 los que practican natación, pero son 14 los que exclusivamente practican únicamente natación. El óvalo color verde, el baloncesto, tienen que ser 11. 11 estudiantes los que practican baloncesto, pero ya tenemos 2. Este 2 está incluido dentro del baloncesto también, dentro del óvalo color verde. Por lo tanto, a 2 le faltan 9 para llegar a 11. Quiere decir que son 9 estudiantes los que practican únicamente baloncesto, exclusivamente baloncesto. Ahora bien, la primera pregunta, la 59. ¿Cuál es la probabilidad en notación decimal de elegir al azar un estudiante y que éste practique natación o baloncesto? El O, muy importante ese O. El O significa
que ocurra alguna de esas dos cosas, que el estudiante practique natación o baloncesto. En realidad lo siempre hay que verlo como una unión. Tenemos que unir, el lo es unir claramente, ¿sí? Unir los que practican natación con los que practican baloncesto. El total, sí, de los que practican natación o baloncesto. Sería, esa unión serían todos estos elementos, todos estos de acá. Tenemos que unir esos dos óvalos, el óvalo color naranja con el verde, porque son los que practican natación o baloncesto. Entonces, natación o baloncesto lo practican 3 más 14 serían 17, más 2, 19, más 9, 28. Hay 28, ¿sí? Tenemos 28 estudiantes que practican natación o baloncesto, independientemente si practican los dos al mismo tiempo o si practican solo uno de ellos, porque recordemos que la unión es escribirlos todos, se repitan o no. Ok, son 28, pero como me están preguntando una probabilidad, serían 28 de cuántos, es decir, cuánto es el espacio muestral completo. Serían 12 más 3, 15, más 14, 19, más 2, 31, más 9, 40. 28 de 40. 28 son los que practican natación o baloncesto de los 40 en total. Entonces, en la calculadora hacemos 28 de 40 y eso nos estaría dando 0.7. 0.7, esa sería la respuesta. 0.7 es la probabilidad. 0.7 la probabilidad de elegir un estudiante al azar y que practique natación o baloncesto. Solo como manera de repaso, si en lugar de un O hubiese sido un I, ahí cambia un poco el detalle, en realidad cambia bastante. Los que practican natación y baloncesto, el I es como una intersección. El I es como los que hacen los dos eventos al mismo tiempo. Entonces, los que practican en realidad natación y baloncesto, cosa que no lo están pidiendo, lo estoy haciendo como manera de práctica para entender la diferencia entre el O y el I. Los que practican natación y baloncesto al mismo tiempo son estos dos de acá. Ahí hubiera cambiado bastante, serían 2 de 40. Hubiese dado, vamos a ver, solo por ver, 2 de 40 en total. Eso hubiese dado 0.05, pero no es la respuesta en este caso. Como están pidiendo en realidad los que practican natación o baloncesto, sería considerarlos todos los que practican natación o baloncesto. El I hubiera sido un poco más específico, son los que cumplen los dos al mismo tiempo simultáneamente. La respuesta sería 0.7. Y la pregunta 60, que también es de esta misma situación, de este mismo diagrama, dice, ¿cuál es la probabilidad de elegir al azar un estudiante y que éste no practique fútbol? Bueno, la probabilidad de elegir un estudiante que no practique fútbol, de cierta forma es como averiguar el complemento de los que practican fútbol. Porque bueno, los que practican fútbol son estos 15, son los del óvalo azul. Los que no practican fútbol son todos los demás que no están dentro del óvalo azul. Los que no practican fútbol serían estos 14, estos 2 y estos 9. Porque démonos cuenta, sí, los que no practican fútbol, los que están por fuera del óvalo que está en color azul. Es decir, sería excluir solamente estos 15, que son los que sí practican fútbol. De la probabilidad de elegir, sí, la probabilidad de elegir un estudiante que no practique fútbol serían 14 y 2, 16, más 9, 25. Son 25 los que no practican fútbol de 40. Ya sabemos que el espacio muestral, el total, antes los habíamos contado, eran 40. Y en este caso, esta probabilidad no me la están pidiendo en decimales, no me la están pidiendo con la fracción simplificada, porque en realidad 25 de 40 se podría simplificar. 25 de 40 nos daría 5 octavos, lo cual es 0.625. Pero en realidad observamos las opciones, somos astutos y vemos las opciones y nos damos cuenta que ya la opción correcta viene así. 25 de 40, que sería la opción B. A veces la dan así como directa, sin simplificar, sin pasar a decimales. Entonces, ejercicio 60, la respuesta es la opción B.